Diana, bienvenida a Raros, Autoinmunes y Rebeldes, en este nuevo episodio que tenemos donde vamos a hablar de muchas cosas, pero pues antes que nada creo que tenemos que hablar de cómo nos fue en ese episodio piloto. Bueno, realmente yo estoy muy agradecida con las personas que nos vieron. Fueron muchas personas para hacer un episodio cero, para hacer un piloto de una locura que se nos ocurrió a los dos. Pero ¿sabe qué fue lo que más me gustó? ¿Qué? Que mucha gente me llamó, que yo no sabía que tenían enfermedades autoinmunes y se sintieron identificadas. Diana, me diagnosticaron hace poquito artritis reumatoidea, ELA, bueno, muchas enfermedades autoinmunes y se sintieron identificados. O sea, para mí fue un gran honor que realmente en este espacio pudiéramos llegar a mucha gente. No solo llegamos a mucha gente de los que visualizaron y comentaron, sino lo que usted dice, a mí también me escribieron por mi lado muchas personas, pero me escribieron muchas personas de una manera que me parece bueno resaltar, y es que me escribieron diciendo, tengo una enfermedad, me ha pasado esto, pero no estoy todavía preparado para hablar. Quiero contarle que le agradezco mucho a usted, a Diana, pero no estoy preparado para hablar. Porque la gente todavía me cuestiona mucho, porque la gente todavía piensa que yo estoy inventando, porque la gente todavía piensa que no tengo nada, y realmente mi vida ha cambiado. Mi vida cambió desde ese momento, y eso me parece buenísimo porque, insisto, de alguna manera lo que estamos haciendo es llegar a alguien más. Alguien me dijo, ¿y ustedes cómo lo hacen? O sea, ¿ustedes se organizan y tienen preguntas bases o son...? No, esto es sencillamente lo que nos está saliendo del corazón, también es importante, porque la gente lo está sintiendo así. La gente está sintiendo que esto está llegando desde donde lo estamos enviando, que es desde nuestro corazón, desde nuestro sentir. Y bueno, yo creo que es muy importante esta buena reacción que tuvo la gente frente a nuestro episodio. Yo creo que tenemos que seguir en esto, porque... Total. Puede ayudar mucho. Total, y ahí en este momento lo que necesitamos hacer es seguir hablando, vamos a seguir hablando de muchos temas, y los invitamos a ustedes no solo a que nos vean, sino a que se suscriban al canal y a que compartan a más personas. Nuestra intención, volvemos a repetirla, es generar una red de personas que puedan hablar de sus temas, de esas enfermedades raras, autoinmunes, huérfanas, y que entiendan que no están solos. El hecho de hablar ya nos pone en una situación de estar con el otro. Hay un término que yo siempre he usado, porque yo trabajé mucho tiempo en el tema social. Sigo vinculada a muchos procesos, pero ya no tengo un trabajo como tan específico en el tema de derechos humanos y sector social, que se llama familia extensa. La familia extensa es esa que la vida nos da frente a situaciones específicas, y eso es lo que estamos formando aquí, una cadena de familia extensa en donde muchos pueden sentirse abrazados, acompañados, y yo creo que eso es muy muy importante. Por eso le propongo ahorita que nos echemos un cuentico sobre diagnóstico. A nosotros dos nos pegó muy duro el tema de diagnóstico porque fue tardío, pero no sé si comenzamos a echar un cuento ahí de lo que nosotros vemos de diagnóstico, qué es, cómo se come, para qué sirve y por qué la importancia del diagnóstico, ¿le parece? Me parece súper, y yo creo que aquí nos debemos concentrar en el diagnóstico, no desde una perspectiva de lo que se entiende por diagnóstico específicamente, que es que le digan a uno a partir de unos síntomas una enfermedad, porque no lo podemos reducir a eso. Bueno, es un proceso, ¿no? O sea, el diagnóstico implica un proceso en donde un profesional de la salud, en este caso, genera unos, no sé, temas sintomáticos, unos exámenes, unas imágenes diagnósticas, y a partir de todo esto, de una sintomatología, de lo que él hace en el chequeo físico, y con todo eso toma una decisión de qué es lo que se tiene, ¿no? Eso es lo que yo creo que no es que tome una decisión, sino que de alguna manera precisamente plantea un escenario de todos los síntomas, todos los indicios me llevan a determinar que usted tiene tal cosa. Pero yo vuelvo a decirlo, no lo podemos reducir solo Exacto. a eso. ¿Por qué no lo podemos reducir a eso? Porque cuando hablamos de un diagnóstico,
estamos hablando de que hay muchas cosas que implica un diagnóstico. Muchos síntomas que son de varias enfermedades. Un solo síntoma puede generar varias enfermedades. Claro, ejemplo. Pero yo pienso en el antes del diagnóstico, sí. El momento donde a uno le plantean un diagnóstico, que a veces no se habla de eso, y tiene que ver con la sensibilidad con el profesional, ¿sí? ¿Cómo le dan a uno una mala noticia? No, pero hablemos primero, y yo le quiero contar, por ejemplo, qué pasó conmigo. Yo llevo muchos años, y también quiero que usted cuente su antes, o si quiere yo comienzo a contar. Hágale. Porque yo comencé con dolores. Lo primero que pensaron fue que eran hernias discales. Efectivamente tengo muchas hernias discales, pero no, una hernia discal no genera tanto dolor. Conté con la fortuna de tener un cirujano de columna, la cosa más divina, el doctor Londoño, cirujano de columna, un hombre que me dijo: Diana, estos espasmos y estos temas no son solamente de columna, vete para una internista. La internista me hizo un montón de exámenes, dentro de esos de enfermedades autoinmunes, pero no me hizo el examen de HLA-27. HLA-B27, sí, yo eso sí la tengo clara. Sí, pero yo siempre lo digo al revés. Y salió que no tenía nada. Todos mis exámenes salían bien. Mi diagnóstico fue fibromialgia. Fibromialgia es una enfermedad que también la tengo, que resulta de cuando se descarta todo, se diagnostica fibromialgia. Fibromialgia es cuando el músculo, la partecita de arriba, se ve un pedazo de carne y tiene como una telita blanca. Esa telita blanca de los músculos se pone tiesa y eso hace que el músculo no tenga movimiento y genere una tendinitis, y por eso genera unos espasmos. Entonces, diagnóstico fibromialgia. La fibromialgia se disminuye, porque no se quita, con ejercicio, con movimientos, con una pastillita que se llama pregabalina. A pesar de todo eso, yo seguía mal y cada vez estaba peor. Yo nadaba, hacía yoga y cada vez estaba peor. Entonces, haciendo lo prudente, lo necesario, lo pertinente, me diagnosticaron otra enfermedad y no la que tengo de base, que es nuestra enfermedad autoinmune. Lo mismo pasó con usted, pero en proporciones más graves, porque yo no he tenido caídas de salud tan grandes, ¿no? Sí. Usted tuvo muchísimo tiempo de dolores y a usted lo único que le decían es que es gota, es que usted no se cuida, es que usted no hace, y en lugar de buscar una posibilidad médica, le echaban era como a usted la culpa. Claro, y ese tema de la culpabilidad es una locura, porque horrible. Es el tema de lo que implica uno estar en una situación sin poder defenderse, porque si hay dolor, si hay una complejidad motora, si uno no puede levantar algo porque le duele, si uno no puede caminar, si uno se levanta todos los días con mucho dolor y tiene que acostumbrarse a lo que le va diciendo el día a día a uno, también viene el tema de voy al médico y el médico siempre piensa que lo que me tiene que mandar son analgésicos o me tiene que enviar antiinflamatorios, esteroides, o en algunos casos a mí me enviaron opioides, ¿sí? Y en ese tema de no diagnosticarme y pensar que simplemente era un descuido de comida o era un descuido de muchas cosas, yo terminé siendo farmacoadicto, que esto es otro tema que nadie lo habla. Pero yo me tomaba para analgésicos, esteroides o no esteroides, al día probablemente 10 pastillas, y me estaba haciendo miércoles todo otro sistema que estaba allí. Pero es que no aguantar el dolor era un tema más difícil. Y llega un momento en el que ni siquiera los analgésicos le hacen a uno efecto. Total. ¿Sí? Entonces viene el otro tema y es, a mí me culparon muchas veces de lo que yo tenía. Los médicos me decían es que usted no se cuida, es que usted tiene sobrepeso, o en algunos momentos me decían que tenía obesidad, y que eso era lo que me generaba los dolores articulares, musculares y de todo tipo que me aparecían. Pero también viene el tema de no me dicen nada, y el no decirme nada también me implicaba elementos que van asociados a esto. Frustración, yo estaba frustrado. Total. Ansiedad, y la ansiedad, ¿cómo la demostraba? Comiendo.
Porque para mí, ni siquiera yo no tomo alcohol, a mí no me gustan esas cosas, pero la comida me generaba cierto tipo de proximidad y la La ansiedad. atenuación. Claro, y me mataba. El hecho de no dormir, yo duré mucho tiempo sin dormir. Yo sufría de insomnio por dolores, por lo que fuera, Que hay y que eso, también dejar en claro, la ansiedad y el insomnio son enfermedades reales, enfermedades psiquiátricas que se generan de esta enfermedad de base. claro. O sea, eso es una cadena, una bola de Claro. nieve. Y además de la frustración no manejada se puede convertir en una depresión y la Depresión. depresión también es otra enfermedad y yo también tenía algo y es que sin un diagnóstico, que un diagnóstico por lo menos le permite a uno un tratamiento, yo voy a decir algo que probablemente mi familia ya sabe, yo me la pasaba enojado todo el tiempo, Sí, lo con sabemos. ira todo el tiempo Lo sabemos. y me la pasaba con una actitud de mierda porque la verdad mi cuerpo no me permitía estar en mi mejor estado. Pero además, Y además de eso, póngale cuidado. Viene el tema de yo todo el tiempo caminaba cojo o caminaba mal, porque el ¿sí? cuerpo era lo único que me permitía. Pero también me decían, pero ¿por qué camina cojo? ¿Pero por qué tal cosa? ¿Pero por qué tal otra? Y sin diagnóstico Es aún. maña. Claro, Mire, ya, sí. ya tienes como un tumbado. Y ahí viene también el otro tema, lo que usted decía ahorita. Yo tuve el inconveniente que yo tuve problemas de salud muy fuertes Pe- asociados a esta enfermedad base que nunca me así descubrieron y nos- nunca me dijeron. O sea, a mí casi me amputan una Sí. pierna por una infección en la cadera que me entró de la nada y nunca me dijeron, esa infección que le entró por esa bacteria le entró por esto. Me dijeron, ay, no sabemos. Paremos ahí un momentico porque esto es muy importante. ¿M? Si usted hubiera sabido que tenía esta enfermedad, ¿m? Inmediatamente hubieran asociado el tema de su cadera con una sinuvitis. ¿Qué fue lo que le dio? Sencillamente se le inflamó y esa inflamación se le convirtió en una infección. Y esa infección lo llevó a tener un problema muy grave que hubiera podido terminar en una septicemia, como nos lo dijo el médico, es decir, una infección de todo el sistema corporal y se hubiera muerto en un segundo. El tema es que si pudiéramos tener un diagnóstico a tiempo de enfermedades como esta, podríamos evitar otros temas mayores. Claro. El tema que nos pegamos con usted del susto de la pierna fue terrible, que hubiera sido mucho más fácil entender y diagnosticar esa segunda etapa si hubiera tenido el diagnóstico real de base. ¿Por qué? Porque la enfermedad que tenemos nosotros hace que todo se inflame. ¿No? A usted se le inflamó y esa inflamación, como no se la atendieron, porque estaba gordo, porque era cojera de fregar, o sea, no le pusieron cuidado a usted realmente en lo que tenía, se le infectó la cadera y la cadera lo llevó a 4 cirugías. No, fueron dos. ¿Dos? Fueron 2 cirugías. Pero con limpieza de una cosa Claro, loca. claro, pero fueron 2 cirugías en las que no sabían qué era, no sabían cuál era la bacteria, me dejaron la herida abierta un montón de Sí, tiempo. horrible. En un momento yo recuerdo una historia, estábamos mi papá y yo en la habitación y llega el infectólogo, el especialista de cadera, a decirnos las opciones que yo tenía. Entonces las opciones eran, bueno, o le amputamos la pierna, o trasplante de cadera, o se muere, y la menos probable es que usted viva y pueda caminar. Entonces, cuando dicen eso, pues lógicamente volvemos al tema de la familia y la importancia. Mi papá se transfiguró totalmente y uno tiene que saber qué hacer con esa información. El tema de cómo se dicen las malas noticias es ¿Cómo la complicado. botan, no? La ¿Cómo botan la como botan? ¡pah! Porque no hay sensibilidad. Una bomba. Los médicos en este momento, hay muchos que sí lo hacen y que tienen una sensibilidad y hemos contado con suerte con algunos. Volvemos a nombrar a Pedro, volvemos a nombrar a Diego Hernández, que de alguna manera han tenido como esa sensibilidad de entender qué es lo que pasa por la cabeza del Mi otro. fisiatra Juliana. Claro, ahí ese diagnóstico, el prepararnos para una mala noticia también hace parte de la vida de un diagnóstico, porque yo vuelvo a decir, no es simplemente que el médico le diga, usted tiene esto, es también preparar al paciente para una mala noticia, para saber qué viene, qué tipo de tratamientos hay, qué opciones se tienen y cómo se dicen esas noticias y cómo también uno acomoda su vida a esas noticias. Es que el diagnóstico podríamos hablar que no solamente es poder llegar a la enfermedad, sino acoplar todo eso que se tiene alrededor, porque no solamente es un tema médico específicamente corporal, sino hay un montón de circunstancias anexas que tienen que ser,
Y el diagnóstico es importante en tanto uno puede saber qué tiene, cómo tratarlo, para dónde va, cómo llegar a, así sea por una gripa, al médico y decir, vea, yo tengo esto, Claro, porque hoy en día con ese diagnóstico lo primero que nos dicen, si usted va a urgencias, tiene que decir que tiene la enfermedad para que le den un protocolo totalmente distinto. Que eso es algo que tampoco se habla mucho, ¿no? El tema de los protocolos, y el tema de los protocolos en todo lado. Yo vuelvo sobre el tema del diagnóstico. A usted le diagnosticaron de esta enfermedad primero que a mí, sí, aunque a mí me descubrieron primero el gen HLA-B27 que a usted. Pero a mí me lo descubrieron porque yo jodí tanto a un internista que no me mandaban exámenes y me mandaban exámenes hasta que hice que me mandaran un examen rarísimo y ahí salió eso, pero el internista ni siquiera me diagnosticó. Tuve que pasar por 3 o 4 internistas diferentes para que me dijeran, usted tiene la enfermedad que yo ya sabía que usted tenía. Y ese día que me dijeron eso fue un golpe durísimo. Aunque sabía que la podía tener, claro, porque ya me lo habían dicho a mí. Claro, pero a mí me lo dicen y me dice la internista, usted tiene esto, ¿cómo es posible que en tanto tiempo no le han dicho que usted tiene esto si todo nos lleva a esto? Y todo vuelve a la frustración. Claro. La frustración de haber pasado por muchos médicos, la frustración de haber hecho lo pertinente, lo oportuno y lo necesario y que no pasó. Y ahí queda uno como choqueado, ¿sí? Como choqueado, ¿para dónde cojo? ¿Ahora qué hago? Y con esta información, ¿qué hago? Sobre todo con esta información, ¿qué hago? Porque lo primero que viene es un proceso de ¿será que sí? Y viene la negación, ¿no? No, yo no creo eso, voy a pedir una segunda opinión, voy a pedir tal cosa. Después viene un proceso de tristeza, depresión, asimilación, porque es que independientemente de eso, lo que puede devenir de eso es impresionante. Y aquí viene otro de los errores y por eso yo le digo esa dualidad entre saber o no saber. ¿Sí? Esa es la cuestión. Claro, sé que me están diciendo un diagnóstico, sé que es la enfermedad, pero realmente quiero saber y como humanos cometemos las idioteces más grandes del mundo. No saber cómo asimilarlo, no saber cómo contarlo, pero también pretender que Google es el que nos va a dar las respuestas. Entonces en el diagnóstico uno le dicen el diagnóstico y lo primero que uno hace es buscar en Google y Google le muestra la enfermedad, la descripción de la enfermedad y según la descripción de la enfermedad yo ya me debía haber muerto hace 2 años. Sí, eso es lo que le iba a decir. Yo no lo hice porque a mí me parece eso terrorífico, pero lastimosamente vamos a donde podemos coger y ese coger, nosotros ya estaríamos muertos. Claro, o sea, nosotros claro, no porque es que la enfermedad está... Bueno, según muchos médicos yo no debería estar de pie, ¿no? O sea, todavía tengo esas opciones de decir, bueno, yo soy tan rebelde que estoy en contra de los diagnósticos médicos. Claro, entonces... Ayer le cuento que me fui para rehabilitación, yo estoy iniciando un programa de rehabilitación y tuve el principio de junta médica y me dice el rehabilitador físico, un hombre muy querido también, de la clínica de la Universidad de La Sabana, que es donde yo tomo mi programa de rehabilitación. En todo el tiempo que llevo acá, es una clínica especializada en rehabilitación, lo que antes era Teletón, quedaron con una vaina impresionante de rehabilitación. Me dice, en el tiempo que llevo aquí en rehabilitación, es la primera vez que veo una... ¿cómo es que se llama la enfermedad? Espondilitis anquilosante. Sí, una espondilitis tan avanzada. Yo nunca había visto una enfermedad tan avanzada en espondilitis, porque acuérdense que hay varias variantes. Sí. Y me dice, nunca lo había visto tan avanzado. Entonces, es un postdiagnóstico que también es fuerte, ¿no? O sea, son muchas cosas frente al diagnóstico. En una clínica de rehabilitación que le digan a uno, nunca había visto algo tan avanzado, le cae a uno como un baldado de agua fría. Claro. Saber que yo no debería estar caminando, yo debería estar tirada en una cama, que yo no me debería parar, que yo no podría hacer muchas cosas funcionalmente hablando, porque no debería poderme amarrar los zapatos, peinarme, bueno, cosas tan sencillas como eso, porque la limitación física está. Entonces, el postdiagnóstico también, las noticias posteriores, el cómo se afronta ese choque existencial es muy fuerte. Pero no solo las noticias posteriores, es como yo afronto ese choque, usted lo acaba de decir muy bien, y es como yo ese baldado de agua acepto esa noticia.
cómo me incorporo a esa noticia, cómo la proceso. ¿Cómo la proceso? Claro, y posteriormente, cómo la vinculo al cotidiano. Porque es que, más allá de que una enfermedad no lo define a uno, la enfermedad está presente en uno, ¿sí? Entonces, existe. Un diagnóstico a nivel laboral. Sí. Yo tengo que comunicarlo a mi empresa, tengo que comunicarlo a la ARL, se tienen que hacer ajustes y se tienen que hacer cosas, hasta en los puestos de trabajo, hasta en la forma de habitar los espacios y de moverme, de movilizarme. De sentarse. Claro. Cuando uno está mucho tiempo sentado, el dolor lo friega y no Total. se puede uno parar. Entonces, ¿cómo se acomoda el entorno a ese diagnóstico? ¿Cómo se acomoda la vida a ese diagnóstico? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Y cómo lo llevamos a la vida real? Claro, y la vida real, que toda la vida debería ser real, se No. compone de muchas cosas que son simbólicas, subjetivas y que dependen también mucho de las emociones. Y por eso es que un diagnóstico tiene todos esos elementos. El saber qué tengo me indica cómo debo procesar y asumir lo que tengo, con todas las opciones, porque ojo, aquí viene otro problema que es el postdiagnóstico cuando uno lo socializa. Todo el mundo tiene un familiar que ya le pasó y que se curó. Murió. No, se curó milagrosamente O se murió. porque se entregó al Señor o porque hizo una Tomó terapia agüitas de yo no sé qué. o hizo agüitas o tomó una terapia súper importante de alguien que dejó de respirar tanto tiempo y se curó. Y la gente que crea en sus cosas está bien, pero es que cada proceso es diferente y a cada uno le Y cada funcionan cosas cuerpo es diferentes y cada cuerpo reacciona frente a cosas. No es que uno se cierre a posibilidades, porque a veces también se siente como que las otras personas intentan decirle a uno, no, es que un amigo de un amigo se hizo esto y se metió a yoga y se recuperó y venció la enfermedad. Si es un tema genético, más allá de lo que yo pueda hacer y lo que yo pueda intentar, pues no puedo ir tampoco en contra de la ciencia, o puedo creer en otras cosas, pero no puedo descuidar mi tratamiento como lo tenga, ¿sí? Entonces, yo creo que también esto es un tema de invitar a los médicos a que se sensibilicen frente a cómo comunicar un diagnóstico. Sí. Porque es importante preparar el espacio y entender que las otras personas no son un computador como al que ellos les toca enfrentarse en sus 20 minutos de consulta, sino son una persona que tiene tiene miedos. Oiga, no sé lo que tengo, me duele y me da miedo saber lo que tengo. ¿Sí? Que tiene frustraciones. Volvemos a poner nuestro caso, el tema de la frustración que yo sentía a mí se me convirtió en enojo y el enojo se me convirtió en ira y yo la ira la botaba todos los días. Todo. Entonces, y esa ira se me convirtió en insomnio y ese insomnio se me convirtió en más ira. Y más dolor. Yo estaba enojado todo el tiempo. Un círculo vicioso, ¿no? Claro. Es un círculo vicioso, lo mismo que hablábamos de los medicamentos que se vuelven un círculo vicioso. Y es poder romper esa cadena y pedirles a los médicos sean sensibles, pedirle a la familia entiendan. Claro, pero pedirle a la familia, y ahí yo iba con el segundo punto. La familia y el grupo cercano de amigos deben entender que cuando uno está procesando una información, no se le metan con el cuento de yo conocí a alguien que le pasó lo mismo y se curó, yo conocí tal, es que usted debería intentar otras cosas, porque uno está solo en un proceso de procesamiento de información y de tratar de entender cuáles son las emociones propias. Probablemente más adelante uno ya cuando incorporó esta información, sabe el diagnóstico, tiene un tratamiento, dice, venga, yo voy a intentar de pronto la medicina alternativa porque me sirve y hay algo sobre esto y voy a empezar a buscar información con los profesionales que están acá. Y eso tiene que ver con la sensibilización del grupo cercano. Pero es que también hay que entender que esto es casi un duelo. Es que se le muere una parte a uno, ¿no? Entonces primero la noticia, la aceptación, la tristeza, la negación, o sea, hay unos pasos pertinentes y los suyos pueden ser más lentos que los míos o los míos pueden ser más lentos que los suyos o me puedo quedar más en una parte que en la otra y es necesario hacerlo. Mucha gente ni siquiera sale de esos pasos. De la negación, por ejemplo, llegan a la negación y se meten en la depresión y se quedan en la depresión y se mueren ahí. Otra gente dice, yo ya pasé la depresión, estoy acá y voy a seguir adelante con lo que sea y voy a adecuarme a esto y esta enfermedad no me va a vencer y hay días buenos y hay días malos que también está bien,
¿sí? Y aquí viene la otra invitación para familia y amigos. No juzguemos. No juzguemos el sentir del otro. No juzguemos esa emoción que deviene del hecho de, yo puedo tener la solución, porque nadie puede tener la solución más que la persona diagnosticada, que es la que debe decidir sobre su cuerpo, sobre su tratamiento, sobre su familia. Puede entender que hay otras opciones, sí, pero eso no se da cuando uno tiene la información a plena luz del día, recién acabadita a salir del horno, sino se da con el tiempo. Es decir, hoy en día nosotros diagnosticados, muy tarde, a mí me diagnosticaron 15 años tarde, lo mío más o menos lo mismo, y ahora en este momento creo que usted con todo lo que está haciendo está encontrando una cantidad de tratamientos que antes ni siquiera sabía que existía y se han ido encontrando a partir de ciertos momentos también de tranquilidad cuando usted es capaz de hablar con un médico y el médico le entiende lo que usted está sintiendo. Pero además de todo ya yo me entiendo, porque antes no me entendía, todas las cosas que yo hablaba no entendía, es que me diagnosticaron con tal y estoy tomando tal, no sabía ni siquiera para qué servía toda la pastillería que me daban. Pero también es muy importante entender este tema del proceso. Cada proceso es distinto. Yo tuve medicina alternativa que me sirvió por un tiempo. Después mi cuerpo la rechazó. Sí. Tuve fisioterapia que no me sirvió. Y la fisioterapia y la medicina alternativa van en contra. O sea, si uno tiene medicina alternativa no puede tener fisioterapia. La fisioterapia no me funcionó y ya no me estaba sirviendo la medicina alternativa. Entonces, a partir de eso hay que buscar otras fórmulas pertinentes que de pronto a usted le funcionaron, pero a mí no me funcionan. Porque es que la enfermedad en cada uno funciona distinto. Pero no siquiera lo estoy diciendo con usted. Entonces, le estoy diciendo a toda la gente que está aquí, no importa si a mí me funcionó y a usted no le funciona. Hay que intentarlo. Porque es que cada cuerpo es único, cada cuerpo... Claro, yo digo, en un tiempo me funcionó la medicina alternativa y creo que realmente puede aliviar dolores, puede aliviar sensaciones, pero a mí llegó un punto que no me servía. Entonces no se angustien, busquen su propio camino, así a mi hermano le funciona una cosa y a mí otra cosa, o el tío de la amiga del primo se curó con tal cosa. O sea, es muy importante vivir el proceso propio. Claro, y aquí viene el tema y es, nosotros lo hablamos desde la enfermedad que tenemos, ¿sí? Pero hay mucha gente que tiene otras enfermedades autoinmunes, que tienen otros tratamientos. Tenemos un amigo que es Juan, que va a venir aquí a un episodio a hablar sobre la esclerosis múltiple, que es una locura y que también tiene una red de apoyo y una red de personas que tienen esa enfermedad, pero que han entendido que pueden tomar otros caminos y cada enfermedad es diferente. A mí me escribieron amigas que han sufrido de cáncer en el seno, por ejemplo, y mientras uno tomó el camino tradicional, con quimioterapia, con radioterapia, la otra persona tomó otro camino y le funcionó. Insisto, no es el tema de la enfermedad per se, sino es el tema de que cada enfermedad y cada individuo tiene un proceso distinto y le funcionan cosas distintas. ¿Sí? Uno puede tener rechazo a un medicamento y otro no. Usted en este momento está con un medicamento biológico distinto al mío, pero porque el biológico, claro, pero el biológico mío me funciona a mí, pero no a usted. Y a usted le tuvieron que cambiar eso. Yo no sé si me vaya a seguir funcionando, probablemente me van a hacer otro examen para saber si funciona y si continuamos, pero sigue ahí. Bueno, yo aquí voy a parar y les voy a explicar un poquitico. El medicamento biológico se coloca una vez al mes en la panza, en un poquitico de tejido adiposo de la panza. 4 centímetros al lado y lado del ombligo. Depende. A mí me lo aplican 4 centímetros a cada lado del ombligo. Bueno, el certolizumab, que es el que usa mi hermano, es un medicamento con una línea específica, ¿sí? Ese es 2 jeringas de 4 centímetros a cada lado del ombligo. A mí me lo aplicaron y al tercer mes casi me muero. Intentamos otros 2 meses más, pero yo ni siquiera podía levantarme. O sea, la inflamación y la rigidez muscular no me permitía moverme. Se incrementó. No me permitía moverme. Yo parecía como un robot porque el cuerpo no me lo permitía. Solución a los 5 meses, cambiar como la línea genética que el medicamento maneja, y me pasaron al secokinumab. Hasta se parecen los nombres. Ya no es las 2 jeringas, sino es una sola. Ya no son acuoso, sino es aceitoso. O sea, Claro, va cambiando. Va cambiando, pero
pero lo que a usted le funcionó teniendo una similitud genética tan fuerte como la que tenemos, ya lo habíamos conversado, a usted le funcionó y a mí no. Después de casi un año que usted lleva, posiblemente se lo van a cambiar porque su cuerpo genera resistencia a ese medicamento. Puede que a otra persona le sirva solamente ese medicamento y llegue a un punto en que se lo quiten porque le funcionó y el cuerpo comenzó a reaccionar favorablemente. Claro. Usted no le ha funcionado de esa forma. A mí no me funcionó este me está funcionando casi a medias y vamos a ver si cambiamos a otro medicamento. Pero es el tema de cómo cada cuerpo, cada vida, cada sentimiento es distinto, ¿no? Claro, y por eso es tan importante tener un diagnóstico a tiempo, tener una sensibilidad frente al diagnóstico, saber cómo el círculo cercano de uno entiende también ese diagnóstico y creo que yo he tenido la posibilidad, dentro de todas las cosas, de empezar también a sensibilizar a mi grupo más cercano, ¿sí? Yo sé que a usted le ha sido difícil, pero, por ejemplo, yo me siento con mis papás y les digo, esto es lo que nos está pasando, a mí me funciona esto, a Diana no. ¿Qué preguntas tienen sobre la enfermedad? Digamos lo que yo ya procesé mucha información, más allá de que hoy en día esté en terapia, más allá de que haya incorporado cosas como, no sé, la respiración para mí es súper importante para manejar crisis de dolor, para manejar o controlar los temas de emociones fuertes que puedan convertirse en algo incontrolable y que no pueda manejar, ¿sí? Entonces la respiración para mí es importante, el mindfulness se ha convertido en una herramienta maravillosa para mí. ¿Qué? Mindfulness. ¿Qué es eso? Es como un proceso que viene del pensamiento budista, donde uno llega primero al tema de respirar para relajarse, para generar como un estado mucho más tranquilo, y uno más avanzado que es la contemplación, cuando uno ya es capaz de encontrar en la respiración y en el conocimiento de su propio cuerpo unas respuestas diferentes a nivel corporal y emocional. Okay. Es para relajación, es para muchos temas, y yo lo estoy implementando en mí y me funciona, y lo he encontrado como una posibilidad de enfrentarme a mí mismo y de enfrentar esos momentos de crisis y de manejar esas emociones que a veces no manejaba. Insisto, el tema de tristeza, estoy dejando salir las emociones, el tema de ira, yo ya no tengo esos momentos y los controlo, y no los controlo como limitándolos, sino los controlo entendiendo el momento y respirando. A mí me está funcionando, pero eso lo tuve que hacer con conocimiento de muchas cosas. Y sin embargo, usted siempre ha sido más... Usted es el hermano de todos, el más sentimental. Emocional. Bueno, emocional. De pronto le sigue Juan Pablo. Juan Pablo es nuestro hermano mayor. Pero que tiene una enfermedad que se llama púrpura. Púrpura. Que es otra... Es otra enfermedad autoinmune. Sí. O huérfana o de la sangre. De la sangre. Sí. No tiene plaquetas. Pero ustedes dos han sido mucho más ligados a los sentimientos, sí. Y son más llorones y yo no lo logro, entonces por eso de pronto a usted le queda más fácil hablar con sus papás, yo no, claro. Pues es mi forma, porque también es distinto la forma de ser de cada uno y es respetable y total y por eso yo también asumo ciertos roles, liderazgo. No, y ciertos roles porque sé que en este momento en el que hemos generado una empatía enorme respecto a la enfermedad, al diagnóstico, al proceso, a esa cercanía que tenemos, entiendo que mi rol también es generar una cercanía con ese grupo cercano, es decir, yo trato de hablar con mis papás, con mi hija, con Emilia. Con mi hija me es muy difícil hablarlo. Pero entonces yo ya encontré la forma de cómo hablarlo sin saturarla, porque ella también debe estar llena de miedo, al igual que mis papás, llenos de miedo, llenos de angustia, llenos de quiero hacer pero no sé cómo hacerlo, quiero ayudarles pero si me excedo mucho les estoy invadiendo el espacio, o se hacen comentarios, o se hacen comentarios fuera de lugar sin querer hacerlos, porque yo entiendo también esa postura de están preocupados, pero tampoco les abrimos tanto espacio, o yo les abro el espacio pero usted no, entonces se sienten como frustrados también, y el hecho de generar una línea conversacional a mí me ha servido también para que ellos se sensibilicen un poco frente a lo que tenemos, y volvemos al concepto del diagnóstico. El diagnóstico es el saber o no saber. El diagnóstico está en cuando nos dan la información,
e invitación a todos los médicos a que tengan una sensibilidad frente a cómo decir las malas noticias, pero no solo cómo decir las malas noticias, cómo hacerle seguimiento a las malas noticias. Claro, y es algo que algún día vamos a tener a Pedro acá, y es platanizar, que la gente comprenda realmente qué significa eso, porque le hablan a uno en términos médicos complejos avanzados. y uno no tiene por qué saberlos, y por eso es que uno acude a Google y eso le complica el tema del diagnóstico. Y está el tema del postdiagnóstico, y es procesar la información, pero también cómo manejo la información, a quién le cuento esa información y a quién quiero sensibilizar respecto a esa información. Mire, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo, los que saben es la ARL, mi jefe directo y un par de amigos que lo saben porque les he querido comentar y los he querido sensibilizar. Y me he encontrado con personas que volvemos sobre los mismos comentarios. Está inventando, es que ese no quiere trabajar, es que ese tal cosa. Y la misma ARL y la parte de psicología de la universidad, con un apoyo tremendo que me han dado, me dice: Andrés, es que usted no le debe poner atención a los demás. Pero Usted, afecta. claro, pero afecta, lógicamente afecta, pero usted, que los demás hablen. Sí, pero igual usted tiene el afecta. respecto de la universidad, tiene el respaldo de la universidad. Yo les digo lo mismo, pero es que cómo no voy a decir eso cuando tengo un dolor bien berraco, no puedo caminar y hay otra persona hablando de mí. Pero además que genera estrés, genera más Claro. dolor, genera un montón de cosas. Volvamos al diagnóstico que veníamos conversando, que además del diagnóstico, entenderlo, platanizarlo, como dice usted, volverlo dummy, asumirlo, porque además toca aprendérselo, porque cuando usted va a cualquier Claro. lado tiene que No, decirlo. y uno anda con una carpetica con toda la historia clínica por donde uno se lo pide. Tal cual. Pero además de todo, eso genera otros diagnósticos anexos que hemos venido hablando. Las enfermedades autoinmunes generan otras enfermedades anexas. Yo tengo neuropatía de fibra fina, más la fibromialgia, comencé con osteoporosis, tengo una enfermedad que me hace poner las uñas moradas de las manos, de los pies. Y así van saliendo un montón de enfermedades que uno después tiene que asumir esa carga emocional, porque además es una carga, Claro. ¿no? Usted ahorita tiene otra enfermedad autoinmune. Están a punto de diagnosticarla, estoy esperando el examen, estoy esperando todo, pero también viene con el diagnóstico, Las hernias. viene otro tema de un estilo de vida, ¿sí? Yo ya estoy acostumbrado a que mensualmente tengo que acomodarme a exámenes de sangre, a chequeos, Y por los a medicamentos. medicamentos, pasar el mal rato porque no le entregan el medicamento, por las autorizaciones, por el sistema, que Por la algún día nos grosería. centraremos en el sistema. Pero además de eso he tenido que enfrentar miedos. Desde el año pasado, desde julio que me diagnosticaron, me he tenido que meter a cualquier cantidad de resonancias magnéticas, siendo yo una persona que tenía claustrofobia. Claustrofóbico, claro. Y ahora me toca, por medio del mindfulness, vuelvo a lo mismo de la respiración, estoy lográndola, pero cada vez que me toca es un martirio. Es una angustia, claro. claro. Y ya tengo otra resonancia magnética y me han tenido que hacer otros exámenes con otros profesionales. Yo en este momento estoy atendido paralelamente con reumatología, con hematólogo, que me está mirando unos exámenes para ver si tengo algo con la sangre. Estoy con neurología para saber si en el cerebro hay algo que me está generando un proceso distinto, porque a veces la fuerza se me va, porque no es solo el dolor, sino que ahora es la pérdida de la fuerza. Sí. Entonces, es encontrar ese nexo entre todo, y al final de cuentas, este episodio del diagnóstico Pero nos son podríamos quedar acá. diagnósticos Claro. que también hay que afrontar, Claro, que hay y que que se van asimilar, que hay sumando. que hacerles duelo, que hay que volverlos a meter en la cabeza, en el corazón, y volverlos a volver de uno. Es muy fuerte. Claro, y entonces yo creo que con esto vamos a ir cerrando este episodio. Vamos a hablar muchas cosas de diagnóstico. Escríbanos, cuéntenos cómo fueron sus diagnósticos. Cuando quieran venir a este programa, hacemos un episodio, porque la idea es que lo abramos a muchas personas. Pero el tema del diagnóstico, insisto, es saber o no saber. Si no sé, pero me duele todo, tengo que saberlo. Hay frustración, hay incertidumbre. La incertidumbre es muy presente cuando uno no sabe. El saberlo es invitación a una sensibilización de los médicos, familias y amigos cercanos, para que entiendan que un diagnóstico no es fácil para uno y que uno lo tiene que afrontar y lo tiene que procesar. Y al final de cuentas encuentre, como usted lo dice, cada uno su propio camino. También un llamado a todas las personas que están recibiendo ese tipo de diagnósticos en su vida. Háganlo a su manera, con sus ritmos, que si el amigo de la prima de la hermana, no importa,
Si ustedes se demoran más tiempo en asimilarlo, háganlo. Si ustedes se demoran un poquitico más de tiempo en el tema de la negación, háganlo, vívanlo. Es su proceso, es su propia vida y tienen que hacerlo a su manera y a sus espacios. Y nuevamente decirle a los médicos, no importa que se demoren un poquito más, investiguen, investiguen. La flaca Angélica que te estudió conmigo en el colegio desde primero de primaria, la diagnosticaron con fibromialgia y me llamó después del primer episodio y me dijo, Dianita, te entendí perfectamente porque después de tanto tiempo de sufrimiento me diagnosticaron esclerosis múltiple hace un mes. ¿No? Entonces es también como al servicio médico con un poquitico más de paciencia con los pacientes pueden evitar una enfermedad mayor, pueden evitar costos adicionales, busquémoslo también en costos, ¿no? Porque es un tema de que es el medicamento, es el psicólogo, es el psiquiatra, es el fisiatra, o sea, se puede aumentar. Todo lo anexo ahí. Claro, se puede hasta con un tema de diagnóstico temprano evitar un montón de costos adicionales hasta por la misma enfermedad, además de que los pacientes necesitan un alivio para poder asumir su enfermedad tal como es. Sí, totalmente. Entonces, bueno, después seguiremos en otros episodios hablando de muchos temas sobre el diagnóstico. Yo creo que esto es transversal, va a volver muchas veces, pero los invitamos a ver todos los episodios, a comentarnos, a suscribirse al canal en YouTube. Raros. Compártanlo, porque Claro. hay muchas otras personas que también necesitan saber qué es lo que están viviendo y sintiendo, porque esto ha ayudado mucho a eso. Sí, raros, autoinmunes y rebeldes, los invita a que sean partícipes de esta gran red, que hablen con otras personas, a que tengan una bonita sensibilidad, a que nos escriban. En el mismo canal nos pueden escribir, a mí me pueden buscar en Instagram como @camaleonenojado, a Diana en Facebook como Diana Novoa, o escríbanos digamos lo que el correo del canal en este momento es uno mío, que es camaleonenojado@gmail.com, y bienvenido. La idea es que Pero él es más sigamos juicioso armando. con las redes que yo no sé mucho de redes, pero sí estoy muy pendiente de lo que me están informando en el canal. Mi hermano también me cuenta un poco de lo que está. Si quieren que hablemos de algo específico que ustedes crean que es importante en este momento, háganoslo saber, que nosotros aquí estamos por lo menos para hacer catarsis de esto. Sigan siendo rebeldes frente a la enfermedad, rebeldes frente a una sociedad, rebeldes frente al sistema de salud. Pero rebeldes también con la enfermedad. No se dejen. Peleen contra ella porque si no nos puede ganar. Y encuentren su propio camino. Bueno. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.